¿Ustedes piensan que los que votaron mayoritariamente en Coyoacán por el señor Cuadri, saben quién es el señor Cuadri? ¿Cómo piensa el señor Cuadri? Pues no, algunos sí, porque como el señor Cuadri seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos que son ya como grados monárquicos. Algunos sí, pero la mayoría no. Les voy a poner, porque ayer me quedé corto, eso saliendo de aquí me aclararon. Les voy a poner un mensaje del señor Cuadri. Repito, los que consideran que tener maestría, doctorados es como tener títulos de nobleza, que los hay y que se creen superiores, pues esos es muy seguro que sepan quién es el señor Cuadri y que opinen igual, porque ya también lo expresé, pueden tener grados académicos del más alto nivel y ser muy susceptible a la manipulación. Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina y, repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí. Toda esa vida vacía de lujo barato, de apostar todo a lo material. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Hoy viernes ya, fin de semana, 25 de junio del año 2021. Muchísimas gracias de verdad por esta enorme oportunidad. Es un placer estar con ustedes en esta tarde de viernes de fin de semana. Bueno, como siempre, usted lo sabe, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias, amigos, por esta gran oportunidad de permitirnos platicar con ustedes aquí en este espacio. Oiga, pues el tema que sigue siendo tema de todos los días, que le da la vuelta pues en el café, en las reuniones, es lo que viene diciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acerca de la clase media, acerca de los aspiracionistas, acerca de todos aquellos que con un título nobiliario, dice el presidente, por tener una maestría se sienten superiores. Pues bueno, es el tema que hoy se comenta en todos lados, un presidente que detesta a la clase media y un presidente que, hay que decirlo, pues se siente frustrado, se siente enojado, se siente desesperado, y es que
uno de los bastiones más importantes que tiene la izquierda mexicana, allá en la Ciudad de México, Coyoacán, pues prácticamente ahí se perdió junto con otras alcaldías. La Ciudad de México, que ha sido gobernada desde pues ya varios sexenios, desde la etapa de Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por el hoy presidente Rosario Robles, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y hoy Claudia Sheinbaum. Bueno, esto que hoy estamos viendo, el discurso del presidente cargado de odio, cargado de coraje por esta derrota que no logra superar, y es que la verdad no se entiende porque al final de cuentas 11 o 12 estados de la República Mexicana, el partido Morena y sus aliados ganaron durante la pasada elección. Una gran cantidad de diputados, aproximadamente 200 y tantos diputados, que le van a permitir tener al menos una mayoría simple junto con sus aliados. Y esto que le estoy diciendo es como para sentir, pues, hasta cierto punto yo diría que Morena ha tenido un avance importante. Digamos que el país, los ciudadanos le refrendaron la confianza a este presidente que no deja de dividir todos los días a este país como si no tuviera cosas más importantes que hacer, de estar perdiendo el tiempo en las mañaneras diciendo una sarta de tonterías, sinceramente. Pero en fin, hay gente que le gusta también y eso es respetable. El presidente criticó a aquellas personas que tienen cierto grado académico, que dice el presidente son fácilmente manipulables y que pues significa que todo lo que leen lo creen, o que sus conocimientos, que son casi títulos nobiliarios, dice el presidente, pues no les permiten ver la otra realidad, la que él ve y que una gran parte del país no observamos por ningún lado. Ayer el presidente dijo en la mañanera el día de hoy que se había quedado corto y que pues las maestrías, los doctorados, los títulos de nobleza hacen que las personas se crean superiores, y expuso el caso de Gabriel Cuadri, aquel ex candidato a la presidencia por el partido Nueva Alianza. Los grados académicos, todos aquellos, dice, que tienen grados académicos, tienen pues son susceptibles a la manipulación. Así ve el presidente a todos aquellos que tienen grados académicos, a que pueden ser manipulables, ¿no? Que aspira a una clase media, fraterna, no ladina. Fíjese usted nada más lo que piensa el presidente de la clase media, no ladina, una clase media que le da sustento a este país. Hay otros factores también que influyen, desde luego, pero hay una clase media que es la que sostiene la economía de este país. En Estados Unidos, Joe Biden acaba de abrir un programa importantísimo de ayuda a la clase media, a la que le da el poder económico al país para poder desarrollar cualquier programa. Pero aquí el presidente no ve eso, no quiere a aquellos aspiracionistas, no quiere a la gente que sueña con superarse, quiere a gente que realmente sea ignorante, porque dice, si tú estudias, seguramente tienes deseos de ser fifí. Así, de ese modo, un presidente que cada día se vuelve más detestable en todo el país, desafortunadamente, y hay que decirlo. Dice que deben de superarse, pero no ser egoístas ni tampoco fifís, de ese tamaño. El dolor del presidente de la República
puede entenderse al criticar a los habitantes de allá de la Ciudad de México, concretamente a los de Coyoacán, por haber votado por Gabriel Cuadri para que sea presidente de la República, y el presidente dijo que la clase media debe de superarse, pero sin aspirar a ser fifí. ¿Qué se entiende en todo esto, la verdad? Es algo lamentable que este presidente confunda a la sociedad. Aquellos que de una manera, digamos, a propósito se dejan confundir, ¿no? En la mañanera del presidente, y por segundo día consecutivo, exhibió a Gabriel Cuadri, este señor que con sustento legal, un ambientalista, un científico, que pues ha dado muestra de su conocimiento en el manejo del tema ambiental, y que yo creo que conoce a profundidad todo esto, ha criticado la política pública encargada de la política pública energética, en la que no está de acuerdo como este monopolio que pretende imponer nuevamente el presidente a la Comisión Federal de Electricidad va a lastimar a nuestro medio ambiente. Bueno, pues nuevamente el presidente se le fue encima, ahora a través de un tuit en donde el académico considera que México tendría mayor desarrollo si no tuvieran que cargar con Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Bueno, en tanto, explicó que tiene que seguir hablando sobre este tema porque no se debe permitir que siga avanzando la mancha negra del individualismo. Por eso estamos hablando de una clase media solidaria, dice, fraterna, no ladina ni aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos aspiracionistas ni aspirar a ser fifí. Imagínese todo eso. Toda esa vida vacía de lujo barato. Imagínense, y los hijos, ¿no? Viajando allá en el extranjero, en los mejores hoteles, viajando en aviones particulares, gastándose el dinero del país, gastándose el dinero de nuestros impuestos. Bueno, dice, una vida vacía de lujo barato, de apostar a lo material, de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, sin ninguna índole, dice el presidente. Así que usted, si tiene deseos de superarse, si tiene deseos de salir adelante, si tiene deseos de estudiar una maestría, un doctorado, pues igual, y usted va a ser visto como un aspiracionista a ser fifí y no va a encajar en este nuevo modelo social que pretende imponer el presidente a costa de todos los días de estar hablando en contra de quienes sostienen la economía en este país. En fin, así están las cosas con el presidente de la República, que gusta de gastar su tiempo como si no hubiera cosas importantes, como si no hubiera cosas más elementales que hacer en una economía que no logra levantar, en una economía que no logra pues solidificarse para devolverle a este país pues algo de certidumbre y de certeza cuando atravesamos un momento crítico económicamente hablando, cuando no hemos terminado de salir de una pandemia y bueno, ya nos sentimos amenazados por otra ola igual. En fin, así están las cosas. El presidente de la República, a propósito de todo esto que viene diciendo de Morena y de los fifís y de las elecciones, se reunió con los gobernadores electos de Morena. Ahí les ofreció una comida. ¿Qué les habrá dicho? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en esta pasada elección hubo mano del narcotráfico, hubo mano de la delincuencia organizada, hay denuncias, hay por ahí varias pruebas que se tienen, en donde si bien pudiéramos percibir no son tan sólidas, también podríamos entender que hubo ahí intervención del crimen organizado. Varios estados del Pacífico, llámese Sinaloa, llámese Sonora, Michoacán,
es un estado donde incluso pues ya hay denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Internacional de Derechos Humanos, donde pues Silvano Aureoles dijo que hubo intervención de la delincuencia organizada. En fin, el presidente se reunió con los gobernadores electos de Morena en Palacio Nacional. Este señor que pues ha dicho que primero los pobres, dejó Los Pinos y se fue a vivir al palacio como un rey. Qué incongruencia, no digo para que usted lo entienda, de que hay una total incongruencia del presidente cuando dice que primero los pobres y prefirió irse a vivir a Palacio Nacional. ¿Cómo la ve? Como si fuera un rey, pues habla de títulos nobiliarios y él vive en un palacio. Habla de títulos de nobleza y él está viviendo como un rey en el palacio. Es de verdad lamentable tanta incongruencia de este presidente, uno de los peores presidentes, diría yo, que nos ha llegado a gobernar. Uno de los peores que se ha sentado en la silla de Palacio Nacional. Sinceramente, es lo que yo le puedo decir. No sé usted cómo lo está viendo. A lo mejor otros dicen que no es así y cada quien es respetable, se le respeta, pero nosotros vemos a un presidente totalmente incongruente con su forma de decir, de hablar o de pensar, ¿no? La mayoría de los mandatarios electos ayer arribaron a la sede del Poder Ejecutivo, ahí a bordo de camionetas tipo Suburban, con guardaespaldas, camionetas blindadas. Ahí estuvo el que fue secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que ganó allá en Sonora, donde pues la verdad ha habido denuncias también de que el crimen organizado lo ayudó, al igual que en Michoacán. Y bueno, pues ahí estuvieron todos estos señores en una reunión de bienvenida para los gobernadores. Ahí platicaron de muchos temas, seguramente no trataron el tema de seguridad, porque pues si no se dio usted cuenta, muchos de los candidatos a las presidencias, a las diputaciones locales y federales, a las gubernaturas, lo que menos se trató fue el tema de la delincuencia organizada, fue el tema de la seguridad, como si no importara nada de esto. En fin, así están las cosas. Se reunió el presidente con los gobernadores para hablar de todo menos de seguridad, porque ahí está el tema de la seguridad, como un elefante que tuviera usted en medio de la sala y que no lo quiera ver. Eso es lo que pasa con el presidente de la República. O sea, no los quiere testerear, no los quiere tocar. De Felipe Calderón hablaron de que había alborotado el avispero, que le había dado un golpe al avispero. López Obrador, con su abrazos y no balazos, no ha alborotado el avispero, y sin embargo, desde el inicio de Calderón a Peña Nieto, y en estos 2 años y medio, este señor que hoy está en Palacio Nacional tiene más de 75,000 homicidios. El doble de Peña Nieto y el triple de Felipe Calderón, y eso que ha criticado fuertemente a Felipe Calderón como el que alborotó el avispero. Y ahí está el caso de la masacre de Reynosa, del ataque que dejó, pues cuando menos se habla de 15 o 18 muertos, no se sabe exactamente la cifra, pero creo que son 18 muertos en la ciudad, que fue el fin de semana allá en Reynosa, donde sicarios salieron a la calle, así como cuando van a cazar, no sé, al África, no sé en dónde, a cazar a las personas, pues así salieron estos sicarios, que por cierto ya detuvieron a varios,
salieron a matar a la gente, así de verdad, allá en Reynosa, Tamaulipas, y estamos hablando de una etapa muy conflictiva, muy grave, porque es la etapa de transición donde muchos gobiernos se van y otros van llegando, donde parece ser que el fin y el propósito es calentar la plaza, como lo dijo uno de los detenidos el día de ayer, que lo pudimos ver a través de las redes sociales, y estoy seguro que usted también lo vio. Y este tema es el tema que soslaya el presidente, es el tema que los gobernadores ignoran, como si con ignorarlo no fuera a pasar nada. Es el tema que menos habla el presidente de la República, pero que desgraciadamente tampoco puede evitar las cifras que hoy carga sobre las espaldas, con más de 75,000 homicidios que han sucedido en estos 2 años y medio de su gobierno. Esa es la triste realidad, simple y sencillamente la realidad de un gobierno que no quiere hablar del tema, que prefiere ignorarlo, pero que desafortunadamente con ignorarlo no quiere decir que no esté sucediendo lo que hoy estamos viendo en gran parte del territorio nacional. El caso de Reynosa nos da una muestra, una clara muestra de que el crimen organizado ahí está y que no se tientan el alma absolutamente para nada. El ataque ocurrido el sábado en el municipio mexicano de Reynosa, ubicado en el norte del estado de Tamaulipas, dejó, según las últimas cifras que se tienen por ahí, aproximadamente 18 personas muertas. No se han dado a conocer las identidades de las víctimas. Se sabe que hay entre ellas un taxista, un estudiante de enfermería y un grupo de albañiles. En un principio las autoridades señalaron que se desconocían los motivos detrás del ataque perpetrado por varios hombres, aunque la primera teoría apuntaba a un enfrentamiento entre cárteles, aunque esto posteriormente quedó descartado. Tamaulipas es un estado ubicado en la frontera con Texas, donde operan distintos grupos dedicados al narcotráfico y al tráfico de personas hacia Estados Unidos, y ahí opera el cártel del Golfo. Hay varios grupos, están los Escorpiones, están los Ciclones, son varios grupos, y que ya sabe usted que llegan a calentar la plaza tratando de desplazar a otra organización, matan a personas, en fin, es algo de verdad terrorífico lo que puede suceder cuando se trata de llevar a cabo este tipo de acciones. En las últimas horas las autoridades han comenzado a desvirtuar esta hipótesis y considerar la posibilidad de que se trató de un ataque indiscriminado contra civiles que estaban en las calles de Reynosa. Así que imagínese usted lo que está sucediendo en esos lugares. Se dice que no fue un enfrentamiento entre cárteles, sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación. Es lo que se dijo, y de verdad es lamentable lo que estamos viendo allá en Tamaulipas, y se han dado otros ataques en otros municipios, en otros estados. Y con esto, pues simple y sencillamente, aunque el presidente quiera ocultar la realidad, no se puede, porque es como tratar de tapar a un elefante que tiene uno en medio de la casa, o en medio de la sala, o en la sala, ¿no? Es algo de verdad muy complicado el tema. Y bueno, vamos a tratar de que pues como medios de comunicación tenemos que dar la información. La Fiscalía, a propósito de este tema, ha detenido a varios implicados en esta masacre de Reynosa, y de acuerdo con la Fiscalía del Estado de Tamaulipas, pues fueron capturados varios de ellos. Incluso se habla del rescate de varias personas también, algo así como unas 20 o 40 personas que fueron rescatadas en estos días, que tenían allá en la zona norte, en Tamaulipas. Es que es una zona fronteriza, algo de verdad complicado, el cruce
de un lado a otro, de Estados Unidos hacia México. Es una cuestión de verdad terrorífica lo que pasa por allá. Hay que tener mucho cuidado. La Fiscalía del Estado de Tamaulipas informó que al menos 2 implicados en el asesinato de 15 personas, se tenía el dato de eran 15, 18 personas, están manejando la información de 15 personas, pues ya detuvieron a 2 implicados en la masacre en Reynosa, que fueron detenidos el día miércoles, si no me equivoco. Y bueno, las autoridades informaron que los sujetos fueron aprehendidos como parte de un operativo antisecuestros en los que liberaron, le tengo el dato, en los que liberaron en este operativo, liberaron a 18 personas, de las cuales 3 contaban con denuncia por desaparición. Así que de las primeras investigaciones realizadas, entrevistas y señalamientos de víctimas, se desprende que al menos 2 de los detenidos tuvieron participación material en los hechos registrados el pasado 19 de junio en el municipio de Reynosa, donde perdieron la vida 15 personas. Así que pues ya fueron detenidos varios, fueron puestos a disposición del Ministerio Público varias personas que trabajan con diferentes cárteles que hay ahí, o escisiones del cártel del Golfo también, ¿no? Porque ahí se disputan en la plaza varios grupos armados, grupos criminales de verdad que no se tientan el alma para pues, cometer este tipo de delitos, como lo que acabamos de ver que se ha confirmado. Según las autoridades, no fue un enfrentamiento, sino que fue un ataque directo a personas pues que iban en la calle o que estaban en la calle, hombre, caray. Varios detenidos, se habla de 4 detenidos aproximadamente, son los presuntos implicados en la matanza de Reynosa. Así que va a seguir dándose información al respecto de todo lo que está sucediendo ahí. La delincuencia no descansa, la delincuencia que entra directamente a tratar de posicionarse en una plaza, la delincuencia que también está pues haciendo presencia, y no haciendo presencia, porque yo creo que la delincuencia organizada siempre ha estado ahí, ¿no? Ahí en la parte política también, ¿no? En los gobiernos, en los candidatos que llegan a ocupar algún cargo de representación popular. Y es que hace unos días también Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, había dicho que el candidato de Michoacán, Ramírez Bedoya, si no me equivoco, el candidato de Morena que ganó Michoacán, había sido ayudado por la delincuencia organizada o por el crimen organizado, cosa que desde luego el candidato electo o el gobernador electo negó. Pero Silvano Aureoles dijo que Ramírez Bedoya, junto con Leonel Godoy, varios exgobernadores como Leonel Godoy, que fue exgobernador de ahí, que ahora es diputado federal electo, habían tenido en su momento tratos con la tuta o con la familia michoacana. Usted recordará todo esto. Bueno, Silvano Aureoles llegó a un programa, el de Ciro Gómez Leiva, a hablar precisamente de cómo el crimen organizado había ayudado a Ramírez Bedoya a ganar la gubernatura de Michoacán. A lo que se negó todo esto, desde luego Ramírez Bedoya lo negó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero el gobernador saliente de Michoacán dijo que presentará denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la alta comisionada de la ONU en esa misma materia. El gobernador aseguró que llevará ante instancias internacionales sus denuncias sobre la posible injerencia del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio. Hay más de 90 pruebas que se han presentado ante las instancias correspondientes que demuestran cómo el crimen organizado obligó a marcar las boletas a favor de Morena en determinados distritos electorales, y además está la denuncia pública que hice, dijo el gobernador Silvano Aureoles. El gobernador de Michoacán aseguró que llevará todas sus denuncias y que las presentará lo más pronto posible.
y la cruzada por la verdad y la defensa de la democracia no parará. Seguiré hasta donde tope, sin temor, para defender a Michoacán del narcogobierno, porque calificó a Morena como un narcopartido, Por eso las llevaré a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Y entonces Silvano Aureoles dice que los que votaron por Ramírez Bedoya o el gobernador electo Ramírez Bedoya permitirá nuevamente que a Palacio de Gobierno llegue el narcotráfico o que llegue la delincuencia organizada. Es lo que dice Silvano Aureoles. Usted saque su mejor conclusión, pero pareciera ser que al menos lo que es Sonora, lo que es Sinaloa, hubo mucha presión del crimen organizado. Y si bien es cierto, a lo mejor no hubo relleno de urnas porque no era necesario, bastó y sobró con las amenazas a los ciudadanos para que estos votaran por Morena. Entonces, de esa manera, pues estamos viendo de llegarse a comprobar o de demostrarse que la delincuencia organizada sí tuvo una gran participación en el triunfo electoral del partido Morena en varios estados importantes, como lo es Michoacán, porque ahí en Michoacán está un puerto, el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Imagínese usted que es controlado, se dice, también por la familia michoacana, o por lo que quedó de ella, o por otros grupos delincuenciales, en fin, lo que usted quiera, póngale el nombre que quiera, pero ahí está la delincuencia organizada controlando el puerto de Lázaro Cárdenas. Este puerto que de verdad se mueve muchísimo dinero. Imagínese usted que Ramírez Bedoya se demuestre que realmente recibió ayuda de la delincuencia organizada, lo que se le puede esperar a ese estado que de por sí está atrapado por la delincuencia organizada, por el crimen organizado. Todo ahí es cobro de piso, todo ahí es extorsiones. Entonces es un asunto muy, muy delicado, pues no sabemos hasta qué punto todo esto vaya a tener repercusión en la vida política de ese estado o de otros estados que pues se dice que tuvo ayuda del crimen organizado. Aureoles aseguró y aceptó que no cuentan con Aureoles aceptó que no cuenta con todas las pruebas de sus acusaciones. Los acusé de delincuentes, no de tarugos, dijo Silvano Aureoles. Pues sí que va a necesitar pruebas, porque eso de señalar nada más, pues también está cañón, ¿no? Claro que tiene que tener pruebas, pero sin embargo el murmullo social, el murmullo de la sociedad es que sí pudo haber tenido injerencia el crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, principalmente en algunos estados o municipios del Pacífico del país. Así que vamos a ver, dice Silvano Aureoles en un tuit: una vez más hago el llamado a impedir que el narcogobierno se vuelva a instalar en Michoacán. Es necesario anular la elección porque es una situación de alarma nacional que gobierno, instituciones y sociedad debemos parar. Así que de él depende qué tipo de pruebas se vayan a presentar, ¿no? Porque acuérdense que el INE organiza, cuenta votos. Las pruebas se las tienen que aportar para poder decir si hubo un rebase de tope de campaña o si hubo alguna injerencia de presidentes o funcionarios de casilla para favorecer al partido, en este caso Morena, que fue el que ganó. Todo eso se tendría que demostrar para poder anular una elección. En sus manos no está investigar ningún tipo de delito, eso le corresponde a los órganos de procuración de justicia o a las autoridades judiciales. Así que bueno, así están las cosas.
lo que dice Silvano Aureoles, y todavía Silvano Aureoles en todo esto le dio también para señalar o acusar que Marcelo Ebrard, el canciller de nuestro país, y Mario Delgado recibieron cochupo de 1.200 millones y que tiene pruebas. Aureoles denuncia que estos dos señores transfirieron recursos de la construcción de la línea 12 del metro. Y es que este tema que ya absorbió el presidente de la República como vocero, porque este tema de la línea 12 del metro le pega a Marcelo Ebrard, porque se construyó y la inauguró cuando era él jefe de gobierno, y le pega a Claudia Sheinbaum, porque se dice que con lo de la austeridad republicana, pues simple y sencillamente no le dio un mantenimiento a la línea 12 del metro, que le costó la vida a 26 personas y que bueno, hubo 80 heridos que hoy están recuperándose. El gobernador de Michoacán señaló que tiene información de que Marcelo Ebrard y Mario Delgado, durante su gestión en el gobierno de la Ciudad de México, realizaron una transferencia de 1.200 millones a bancos europeos de los recursos para la construcción de la línea 12 del metro. En entrevista con Carmen Aristegui, sobre el señalamiento del presidente de Morena, Mario Delgado, de que él, o sea, Silvano Aureoles, no se va a liberar de la cárcel, el gobernador de Michoacán dijo que él no se va a liberar de la cárcel, que el que no se va a liberar de la cárcel es él por la línea 12 del metro, o sea, Mario Delgado, porque Mario Delgado, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, Mario Delgado era el secretario de Finanzas, el del billete, el que destinaba los recursos, ¿no? El que no se va a librar de la cárcel es él, porque él era el tesorero de la Ciudad de México, o sea, el de Finanzas, cuando se construyó esa línea del metro. Entonces, él sí está en serios problemas, porque además eso pronto aparecerá, ese cochupo que hicieron para transferir de ese negocio más de 1.200 millones de pesos a bancos europeos, y que no se le olvide, aseguró al ser cuestionado sobre la fuente de su dato. El gobernador de Michoacán responde que se reserva su fuente y reitera: la línea 12 del metro ha sido un fraude y ha costado tantas vidas humanas, y además les dieron, como dice el presidente, un moche y les transfirieron ese dinero a bancos europeos, 1.200 millones a los bancos europeos para estos personajes, para Mario Delgado y demás, incluyendo a Marcelo Ebrard. Así están las cosas. De Silvano Aureoles, que está confrontado con el gobierno de López Obrador, con el gobierno de la Cuarta Transformación, y en una de esas pues hasta la cárcel va a dar, porque ya dijo Ramírez Bedoya que lo va a investigar hasta el último dato, la última firma de Silvano Aureoles, y seguramente va a ver usted cómo se va a poner la cosa. Aureoles termina en septiembre, el último día de septiembre, si no mal recuerdo, y comienza el nuevo gobierno a partir del primer minuto del 1 de octubre. Así que la cosa se va a poner de a peso, amigos cibernautas. No crea usted que ya esto terminó. Oiga, y aquí en Veracruz, ya sabe usted que este gobierno prometió que era diferente a todos los demás. Unos dicen que sí son diferentes o que son peores. En fin, pero bueno, el caso es de que aquí en Veracruz, ya ve que el otro día vino el presidente de la República, López Obrador, y pasó ahí por la Torre Centro, por el centro histórico del puerto de Veracruz, y vio un edificio ahí alto, ¿no? Y dijo: de este edificio afea el centro histórico, ¿de quién es? ¿Qué están haciendo ahí? Ni Cuitlagua había dicho nada, ni se había enterado. Ya ve que Cuitlagua pues es un tipo que pues únicamente sirve para decir payasadas o para hacer payasadas. Ahí el otro día estaba muy triste porque no fue a ver a Juan Gabriel, usted lo recordará, ¿no? Bueno, pues suspende Protección Civil de Veracruz obras de la Torre Centro, porque resulta, le vuelvo a repetir, que pasó por ahí el presidente cuando vino por acá y vio ese edificio que están construyendo y dijo: ¿quién está construyendo ahí, hombre? Es un mal aspecto para el centro histórico, están destruyendo y están haciendo que el centro histórico se vea muy mal. ¿Quién le dice algo a él que fue a destruir toda la selva para construir lo del Tren Maya? Pero bueno, ya sabe usted, ¿no?
es el presidente, y un presidente hace lo que le pegue en gana, aunque él diga todo lo contrario. La Torre Centro, ahí en Veracruz Puerto, donde gobierna Fernando Yunes Márquez, enemigos acérrimos tanto de López Obrador como de Cuitláhuac García, esta Torre Centro en la ciudad de Veracruz, fue clausurada por carecer de dictamen de riesgo. El presidente López Obrador señaló el 14 de junio que esta obra afecta el patrimonio histórico del puerto. Pues afecta también el Tren Maya, toda la selva que destruyeron, en donde la fauna, donde todos los animales de allá de esa zona, pues prácticamente quedaron desprotegidos. Se destruye su medio ambiente. Lo hizo el presidente de la República. ¿Qué le parecería, por ejemplo, hablando de ahí del Tren Maya? ¿Qué le parecería, por ejemplo, que así como llegó López Obrador y destruyó el aeropuerto de Texcoco, un aeropuerto que incluso el diseño había ganado el primer lugar a nivel internacional por el mejor diseño? ¿Qué le parecería? No sé si usted ya vio los diseños de las estaciones de allá del Tren Maya. Están muy bonitas, sinceramente. Imagínese usted que ya vayan a medio camino construidas y llegue otro presidente que no sea del partido de Morena y mande a destruir todo eso. Imagínese cómo se vería todo eso. Es algo muy lamentable, pero es lo que hizo López Obrador al destruir nuestro aeropuerto, el que se pagó con nuestro dinero, no con el dinero de él, con nuestro dinero, y todavía nos dejó endeudados. Hay daño patrimonial, ya lo dijo la Auditoría Superior de la Federación. Estamos hablando de más de 300 mil millones de pesos, deuda que vamos a cargar todos nosotros. Un aeropuerto que ya tenía un avance de un 30, 40, 50%, que debió haberse terminado creo que el año pasado, y que desgraciadamente mandó a destruir este señor. Un personaje que no le gusta nada de lo que hicieron las administraciones anteriores. Pues bueno, pasó aquí por el puerto de Veracruz, dijo ese edificio, esa obra afecta el patrimonio histórico. Y bueno, la Secretaría de Protección Civil ya clausuró la edificación de la Torre Centro en el puerto de Veracruz porque no cuenta con dictamen de riesgo. La obra ha sido cuestionada por las afectaciones causadas al perfil del centro histórico de la ciudad y por el presunto tráfico de influencia en la gestión de licencias de construcción. Digo, a ver, cuando tienes el poder, pues haces lo que te pega la gana. Es lo que está haciendo el presidente López Obrador, que le ha importado que los ambientalistas, que le ha importado que los amparos que existen allá en esa zona por parte de los ciudadanos originarios de esa zona hayan obtenido, si al final de cuentas el presidente se los ha pasado por el arco del triunfo y él ha continuado con la obra. ¿Qué licencia de construcción le pueden impedir llevar a cabo esta obra cuando tiene todo el poder? Y que a pesar de que lo tenga, lo cierto es que el impacto ambiental ha sido catastrófico, y aunque se han negado los habitantes de esta zona a que se haga esta obra, de todos modos por los calzones del presidente se ha llevado a cabo. Así que, por ejemplo, ahora que vemos, y digo, si realmente este presidente estuviera interesado en preservar el medio ambiente, en preservar la fauna de este lugar, de allá de la selva, donde cruza el Tren Maya, pues no hubiera hecho nada de esto. Hubiese respetado donde viven la flora y fauna de estos lugares de cientos de años que ahí están. Pero ya destruyó ahí este señor y obtuvo licencia porque hay tráfico de influencias, porque ¿quién le va a decir que no? Bueno, pues lo mismo pasa en el centro histórico, ahí, y no es por defender, pero saquemos conclusiones. Ahí en el centro histórico de la ciudad del puerto de Veracruz se hace una obra que da trabajo, que no se ve que esté impactando en nada, pero como son contrarios a él, a la cuarta transformación, que yo no veo por ningún lado ni le entiendo qué cuarta transformación puede ser, pues ya detuvieron la obra y con ellos se quedan sin trabajo.
decenas de albañiles que ahí estaban laborando. Esa es la clase de presidente que tenemos nosotros, y es la que los ciudadanos escogieron, y es la que los ciudadanos votaron. El día de hoy, dice el parte de Protección Civil, como parte de un procedimiento iniciado hace algunos días, se aplicaron medidas cautelares de suspensión de los trabajos en la Torre Centro. Se hizo una visita en la cual el gerente de obra dijo que ya llevaban un avance significativo en la construcción, pero por no contar con dictamen de riesgo, este es el procedimiento que corresponde, o sea, la suspensión. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que por cierto tiene no me acuerdo quién es la del Instituto Nacional, pero creo que no tiene nada que ver con el área, como tampoco tiene que ver lo de el titular de COFEPRIS, si no me recuerdo, es un arqueólogo, imagínese usted, el comisionado contra los riesgos sanitarios, es un arqueólogo, amigo del presidente. Y la de antropología es una señora que no tiene nada que ver con el tema, Bueno, pues ya dijo el INAP, que dio a conocer el 15 de junio que en febrero del 2020 pidió al alcalde de Veracruz, Fernando Yunes, y al gobernador Cuitláhuac que frenaran la obra hasta contar con un estudio del impacto que causaría, pero ninguna de las dos autoridades dio respuesta. La torre, tuvo que venir el presidente, no dijo, a ver, esta torre aquí está afectando el centro histórico, ya ahí se activaron, ya, ¿no? Bueno, la torre de departamentos en obra gris, porque todavía no está terminada, ubicada a espaldas del faro Venustiano Carranza, fue motivo de controversia entre los tres niveles de gobierno, que encabeza el presidente, el gobernador y el presidente municipal Fernando Yunes, por las afectaciones que podría causar al perfil del centro histórico del puerto. Además, en documentos oficiales como licencia de construcción y demolición, quien aparece como representante legal del inmueble es Carlos Ramos de la Medina, suplente del alcalde Fernando Yunes, posible indicio de que podría haber tráfico de influencia. Pues siempre ha habido, hombre, de los tres niveles de gobierno, hombre, que no nos vengan con ese cuento, hombre. A estas alturas ya estamos acostumbrados a todas las tranzas y cochupos y corrupción de los tres niveles de gobierno. En fin. Oiga, y aquí en Coatzacoalcos ya inicia el proceso de entrega-recepción para que el títere de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, un señor que presume de haber llevado un super ejercicio financiero, finanzas sanas, dice, aunque la realidad es que ni la síndica del ayuntamiento, el presidente de la Comisión de Hacienda, ha querido firmarle los estados financieros. Sin embargo, dice que va a entregar finanzas sanas y que deja magnas obras aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos que hasta hoy no se reflejan en verdaderas obras para la ciudad de Coatzacoalcos, una ciudad que sigue abandonada, una ciudad que está prácticamente enterrada, esperando despertar algún día. Pues Víctor Carranza en una entrevista dijo que deja finanzas sanas, que ha sentado las bases para proyectos y obras venideras, pero que pues él ya cumplió su papel. La verdad es que ha sido un presidente municipal títere de Rocío Nale, un presidente municipal que simple y sencillamente pues pasó en la oscuridad, que fue mangoneado por los hermanos Pintos Guillén, Miguel y Mario, que fueron los verdaderos presidentes municipales de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Una síndica que fue ignorada durante toda la administración, Yasmín Martínez Irigoyen, que se ha negado a entregar, que se ha negado a firmar los estados financieros porque pues la verdad no son claros ni transparentes, hay que decirlo. Hay una administración que cometió una serie de atrocidades financieras que se pasaron por el arco del triunfo la ley en materia de obra pública y que hubo cientos de millones de pesos de desvíos de recursos económicos, mucha corrupción. La etapa de la pandemia del coronavirus sirvió para desviar otros tantos cientos de millones de pesos que hizo millonarios a unos cuantos con el manejo de la obra pública en manos de funcionarios del interior del ayuntamiento. En fin, una serie de atrocidades financieras que
va a ser un gran trabajo para Amado Cruz Malpica si otra cosa no sucede, si el Tribunal Federal Electoral no anula la elección, como yo creo que no va a suceder, porque veo muy difícil, teniendo todo de su lado, que anule la elección donde pues ya Amado Cruz Malpica recibió constancia de presidente municipal electo, y que va a ser muy difícil que se la anulen, pero que va a enfrentar una serie de cuestiones financieras, económicas, complicadísimas para poder realmente realizar un buen trabajo. Esperemos que Amado Cruz Malpica no sea el títere, o no sea un títere igual al que ha representado Víctor Carranza. Sabemos, hasta donde conocemos a Amado Cruz Malpica, que es una persona que tiene cierto carácter, cierta formación política, con más experiencia. No creo que sea igual a Víctor Carranza, y sin embargo es una imposición de Rocío Nale que pretende sostener en la tesorería municipal a uno de sus incondicionales, como lo es Mario Pintos, y al secretario del ayuntamiento, como lo es Miguel Pintos, incondicionales de Rocío Nale, posiciones que ya se sabe está negociando Rocío Nale. ¿Qué negociando? Que le está imponiendo y le está pidiendo, y si no son estos señores, seguramente va a ser alguien del equipo cercano a Rocío Nale. ¿Quiénes? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto, que Amado Cruz Malpica no es Víctor Carranza, pero también es cierto que es una imposición de Rocío Nale. Y si Amado Cruz Malpica aspira al siguiente cargo en la siguiente elección, tendrá que ser muy dócil con Rocío Nale. Dócil. No sabemos si se dejará pisotear, ¿no? En fin, así están las cosas aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Allá en Minatitlán ni le digo, hombre, Carmen Medel, esta señora que no arregla ni donde se acuesta, es la que ganó la presidencia municipal, y seguramente Minatitlán sufrirá otros 4 años de atraso, porque esta señora no conoce ni la O por lo redondo, a menos que nos tenga preparada alguna sorpresa, pero sinceramente no creemos que Minatitlán logre levantarse del hueco en donde está. Ni Navaches, quién sabe si salga del hueco en donde se encuentran. Decían que los petroleros eran de lo peor, de lo más corruptos, y Nicolás Reyes Álvarez los ha superado en todo. Y sin embargo la gente votó nuevamente por Morena, y eso que se quejaban demasiado. Pero también hay que decir una cosa: la oposición es temerosa hasta el día de hoy, con una serie de errores que no han sabido aprovechar la ha presentado. ¿Qué otras opciones tenían los ciudadanos? Ninguna. Pues así están las cosas. Votaron otra vez por los mismos. Otros 4 años de atraso. Sin duda, allá en Minatitlán con Carmen Medel, una persona que no arregla ni donde se acuesta. Ya por eso le digo todo. Bien. Oiga, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos permitido la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Si Dios lo quiere, si Dios lo permite, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente viernes, un excelente fin de semana. Síganse cuidando, por favor. La pandemia no ha terminado. No se confíe que porque ya tienen las 2 vacunas. Aguas. Hasta pronto.